Entonces, este punto pues es muy importante, dada la, digamos, la importancia de esta enfermedad en el mundo hoy, especialmente pues en Colombia y nuestras ciudades, que es lo que nos rodea, y el hecho de que afecta con mayor gravedad a personas de mayor edad y a personas con alteraciones de sus mecanismos de defensa. Por lo tanto, es muy importante explorar la utilidad y la relación que estas personas tengan con la vacuna, o las diferentes vacunas, al menos las que tenemos disponibles en Colombia en el momento. Que esto no, ya. Este gráfico es a fecha de marzo 30 y son los datos en Colombia. Como ustedes ven, digamos, los casos van en aumento y aquí pueden ver el primer pico, el segundo pico, y aquí se insinúa ya el inicio de este otro pico. Y como podemos ver también, digamos, es clara la relación de estos picos con episodios previos de fiestas y vacaciones y circunstancias en las cuales las personas se reúnen. Por lo tanto, parece un poco estúpido ahora realizar medidas de confinamiento y todas las protecciones del caso cuando estas deberían haber sido realizadas precisamente en la época de Semana Santa para evitar lo que es inevitable y claramente previsible que iba a pasar. Por otro lado, cuando vemos cuáles son los hombres y mujeres afectados en Colombia y las edades, es más o menos la misma proporción de hombres y mujeres en términos de casos confirmados, pero ustedes ven cómo la mayoría de los casos se concentran en la población entre los 20 y los 50 años, es decir, la población, digamos, más sana, más móvil, y en donde la enfermedad tiende a comportarse de manera menos grave. Y por lo tanto, los que subestiman las medidas, los que en este momento no son sujetos al Programa Nacional de Vacunación y los que visitan a sus padres y demás que se encuentran normalmente en este rango de edad. Por lo tanto, esta población se convierte en la población más peligrosa para, digamos, dirigir y llevar la epidemia. Y es sobre la población fundamental en que hay que poner las medidas de restricción, mientras esta población, fundamentalmente, otras medidas de protección. Entonces, estos son los que están vacunados y los que se quedan encerrados, pero realmente estos son los que deberían hacer las dos cosas porque son los más peligrosos. Pues idealmente, eventualmente, pues todos, pero aquí está el problema mayor. Y aquí vemos nuevamente el comportamiento de los picos y la incidencia. Y en estas dos gráficas, en las bolitas amarillas, vemos la incidencia. Y miren cómo, digamos, es la incidencia en el mundo, cómo Estados Unidos está muy afectado, Europa, y miren pues la situación de América Latina, Colombia pues muy afectada, Ecuador, Chile, Brasil, pero cuando comparamos esta incidencia con esta otra gráfica, los puntos blancos, que son la tasa de mortalidad, vemos entonces cómo la situación cambia y nos llama mucho la atención, por ejemplo, la situación de Estados Unidos comparada con la nuestra, en donde el número de casos de incidencia es muy alto, pero la mortalidad, al menos en este gráfico, es menor y nuestra mortalidad es muy alta. Por lo tanto, tener COVID en una y otra parte del mundo no es igual. Ahora, ¿por qué esta enfermedad es más severa en las personas adultas o personas con alteraciones de sus mecanismos de defensa que en otras condiciones? En realidad, de manera definitiva y absoluta, digamos, no se sabe. Pero este estudio es interesante, fue hecho en el año 1918, pues antes, 2018, antes de que digamos, tuviéramos esta epidemia. Y aquí se trata de ver la evolución de la inmunidad celular durante la vida. Aquí tenemos los infantes, niños, jóvenes, adultos y ya más ancianos. Y miremos la partecita azul que corresponde a la inmunidad innata. O sea, esa inmunidad, digamos, que nos protege globalmente frente a muchas cosas sin un entrenamiento previo.
y vemos cómo esta inmunidad innata es muy importante en las personas jóvenes y cómo con la edad esta inmunidad innata disminuye y por lo tanto esto es lo que explica por qué frente a un ataque inicial del virus, los niños pequeños, jóvenes y personas en general bien, digamos, inmunológicamente, pues tienen más capacidad de controlar el proceso y no evolucionar a una enfermedad grave. La edad como tal convierte a una persona en una fragilidad, pero una persona joven puede tener enfermedades o medicamentos o condiciones que alteren de manera sustancial su inmunidad innata y de esta manera pueden convertirlo en una persona similar a una persona de mayor edad. Esta es la razón por la cual cuando a mí me preguntan qué vacuna se debe poner una persona con la edad, le digo, es muy fácil. Aprendas de las vacunas que se tiene que poner una persona común y corriente a los 65 años y si esa persona antes de los 65 años desarrolla esta serie de condiciones, simple y llanamente se volvió viejo antes y se los tiene que poner antes. Y esa es una mnemotecnia muy sencilla, práctica y real. Ahora, nosotros tenemos que ser conscientes que la vacuna ingresa a una población en donde primero ingresó el virus. Por lo tanto, en la comunidad se suman dos factores. Los factores de las personas que ya han tenido la enfermedad sintomática o asintomática y las personas que se han vacunado. Y sobre estos dos grupos, pues hay personas que responden a la vacuna o no responden y hay personas que con la enfermedad natural tienen una mayor respuesta o menor respuesta. Este es el estudio de seroprevalencia que fue realizado por el Instituto Nacional de Salud en varias ciudades en Colombia que ustedes ven aquí y fue hecho al final del año pasado. Como ustedes ven aquí son las fechas en las que se tomaron suero de un grupo de personas para tener una idea de qué, digamos, población había ya tenido la enfermedad y ustedes ven cómo poblaciones como Leticia y Barranquilla para esa ocasión en ese estudio fueron 59% y 55%, Cali el 30%, Bogotá el 30%, Medellín el 27%, es decir, Medellín, Bogotá y Cali muy similares eh, y a esta inmunidad ya de alguna manera por este contacto se suma, digamos, lo que puede ofrecer la vacunación con una situación. Hay muchos y no se pueden sumar, digamos, aritméticamente tal cual, porque muchos de estos pacientes que fueron identificados en un estudio de seroprevalencias, la inmensa mayoría fueron asintomáticos y por lo tanto no saben si tuvieron o no la enfermedad y en el momento de vacunación se van a vacunar como si no la tuvieran. Entonces, pues digamos que no cuentan en ese tipo de análisis, ese tipo de circunstancias. Pero de todas maneras, este es un número muy importante sobre el cual, digamos, se suma o se monta la vacunación y en el conjunto de los dos factores, la ocurrencia natural de la enfermedad versus la vacunación, es lo que se suma para poder generar en algún grado la inmunidad de rebaño. Pero eso, ¿qué tanto necesitamos de inmunidad de rebaño? Este es un estudio muy importante de Israel, donde, digamos, es el país del mundo donde el mayor porcentaje de la población se ha vacunado. Y ustedes miran aquí, en la gráfico de arriba, el porcentaje de la población con al menos una dosis. Aquí vemos entonces que fue el 26%. Una clara relación entre más población vacunada y menos casos de la enfermedad. Esto pues es muy claro y es una demostración puntual de la utilidad de la vacuna. En esta población en particular no conozco cuál es la prevalencia, digamos, innata pues o la prevalencia basal de enfermedad sobre la cual se suma el efecto de la vacuna. Pero es claro que se requieren porcentajes de vacunación altos para que la vacunación por sí misma tenga una capacidad de controlar los casos y se requiere una cantidad muy importante, porque mire que aún con vacunaciones del 50 y 60% todavía hay casos, aunque evidentemente pues en menor proporción, pero se requieren niveles muy altos de vacunación para lograr el control a través de dicha medida. Por otro lado, ¿cuál es la efectividad de la vacunación? Y este estudio fue publicado en el MMWR de marzo 29, en donde se analiza la eficacia de la vacuna en personas de la salud. Y estamos hablando pues aquí de la vacuna básicamente de Pfizer. Y ya vemos aquí cómo
una sola dosis, es decir, 14 días después de recibir la primera dosis, tiene un nivel de protección muy importante. Si no se vacunaron, o sea, las medidas de protección, aparte de la vacuna, tienen una gran eficacia, porque en el personal de la salud la incidencia en ausencia de vacunación y usando las medidas que conocemos fue de 1.38 casos por 1000 personas. Un número puede ser realmente muy diferente a los que nosotros manejamos aquí, pero pues quiere decir que se puede lograr si hay la cultura y las situaciones necesarias. 14 días después de la primera dosis, mire cómo baja de 1.38 a 0.32 y cómo después de recibir la segunda dosis sigue bajando y cómo ya 14 días luego de la segunda dosis, cuando ya se considera que está completa el esquema de vacunación, sigue bajando aún más, demostrando pues la gran utilidad de esta vacuna. Sin embargo, pues evidentemente a un periodo, a un plazo corto. Saber si esto va a permanecer a lo largo de los años y cuántos es incierto, pero a corto plazo es muy eficaz. Y en términos de los países que más vacunas se han aplicado a la fecha, pues ustedes ven en primer lugar Estados Unidos, India, Brasil, y miren nosotros cómo estamos. Un porcentaje supremamente bajo y esto es un corte al 30 de marzo. De manera que nosotros todavía digamos, impacto de la vacuna en la población, yo me atrevería a decir que es prácticamente ninguno. Probablemente tiene un impacto, evidentemente, en la población mayor de 70 años, pero pues de ahí hacia abajo es mínimo, excepto pues el personal de la salud. Bueno, en términos de las vacunas por cada 100 habitantes, y en Colombia es 3.57, pero estamos hablando de al menos una dosis. Cuando vamos a la vacunación completa por cada 100 habitantes, en Colombia se calcula nuevamente a marzo 30 el 0.38%, que como les decía, en términos prácticos, la diferencia entre 0 y 0.38%, pues eso quiere decir que no, que en este momento nuestra confianza o la confianza que podemos depositar en el control que pueda haber ejercido la vacuna con los que se han vacunado hasta ahora es supremamente baja y por lo tanto es importante no solo seguir vacunando, sino otras medidas se deben reforzar de manera dramática porque aún la vacunación no nos ha impactado. De ahí a que lleguemos al 26-27% que tiene Israel es otro cuento. Y aquí, pues, al menos, este gráfico es al menos el porcentaje por el que al menos ha recibido una dosis. Como le decía, pues Israel, el 60% al menos una dosis, después el Reino Unido, Chile, y nosotros pues estamos supremamente bajo, pues 0.38, creo que el gráfico no da para eso. Ahora, en relación con el tema que nos trae entonces, vemos que la vacunación es muy importante, es la herramienta más importante, pero desafortunadamente en nuestro país todavía no hay un número de población suficientemente grande que, digamos, el peso de la vacuna pueda influir. Las estadísticas probablemente la pueden influir en ese grupo pequeño de personas mayores de 70 años que se han vacunado, eso sí, pero como población general probablemente es mínimo. Les recomiendo entrar a esta página de la Asociación Americana de Cáncer, en donde se explora la situación de las vacunas de COVID en las personas con cáncer y hay una serie de preguntas que, pues, que una persona común y corriente podría, pues, tener y que tratan de resolver. Sobre estas preguntas, entonces, la primera pregunta es si los pacientes con cáncer y pacientes que han tenido cáncer se deben vacunar. Y la respuesta es claramente que sí. ¿Y cuándo? Hombre, una vez dispongan de la vacuna, sin ninguna duda. Así estén en quimioterapia, así el diagnóstico lo hicieron ayer, así mañana le toque quimioterapia. Entonces, se deben vacunar una vez esté disponible la vacuna para ello. Pero, al mismo tiempo, dado que este grupo de pacientes, la respuesta a la vacuna como grupo, como van a ver ahora, es más baja y sobre un mismo diagnóstico puede ser diferente si una persona recibió la vacunación antes de la quimioterapia, durante la quimioterapia o después de la quimioterapia. Hay diferencias en la respuesta y por lo tanto, a pesar de que es muy importante que se vacunen en el momento que tengan disponible la vacuna, deben continuar con las precauciones
porque no es posible en este grupo confiar en la vacuna de una manera importante. Y la otra pregunta, si deben escoger una vacuna específica para ellos. En el momento actual, en el mundo y en Colombia, no es posible hacer esa elección, dado la, digamos, escasez de vacunas frente a la población, y la recomendación es que se ponga la vacuna que esté disponible para usted, cualquiera que sea. Es más importante tener una vacuna que esperar a que le toque una vacuna específica. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué pasa con las personas que tienen cáncer de seno? Como la persona que vimos en la foto inicial. Estas personas se deben vacunar. Esta recomendación para los pacientes con cáncer es igual para todos, pero se debe tener presente que en algunos casos, en el brazo en que se colocó la vacuna, pueden inflamarse los ganglios axilares de esa zona, situación que puede condicionar dos problemas. Uno, puede afectar la evaluación médica en exámenes como la mamografía, resonancia y demás de ese seno. Y segundo, puede, digamos, presionar o aumentar la posibilidad de linfedema en esa extremidad si tuvo un vaciamiento ganglionar. Por lo tanto, en los pacientes con carcinoma del seno se recomienda, como se recomiendan muchas inyecciones en ellos, que sean colocados en el otro brazo. Bueno, y los pacientes que acabaron de diagnosticar de cáncer, ¿qué hacer? Hombre, lo más importante con los pacientes sería que se vacunaran rápido, si se puede, porque si esos pacientes se vacunan al menos 2 semanas antes de la quimioterapia, tienen unas tasas de respuesta iguales a la población en general, que los van a proteger posteriormente cuando ya, digan, avancen en ciclos de quimioterapia o radioterapia. Ahora, es difícil pues saber pues, si esto se pueda o no se pueda, debido pues, a la dificultad en conseguir vacunas, pero dentro de lo posible sería ideal. Y por otro lado, no se deben hacer cambios mayores al plan de tratamiento. Tampoco es prudente, digamos, porque lo van a vacunar dentro de 2 o 3 semanas, posponer esquemas de quimioterapia o radioterapia, porque entonces su enfermedad de base puede empeorar. Entonces, lo que se debe hacer es vacunarse con la vacuna que esté disponible y lo más pronto posible. ¿Qué tan temprano puede uno vacunarse después de completar una quimioterapia o la aplicación de inmunoterapia? Se recomienda que en general, dentro de lo posible, se la ponga una semana después. Si se puede, pues. Es decir, es tratando de, no porque sea peligrosa o haya problemas, sino tratando de buscar los momentos en que pueda tener una mejor respuesta a la vacuna. Esto pues no siempre es posible. Y nuevamente se recomienda que todos los pacientes con cáncer, ya sea que reciban quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia, se vacunen. ¿Qué vacunas han sido aprobadas para el uso en los pacientes inmunocomprometidos? Pues la respuesta es todas, porque en ninguno de estos estudios digamos, existe una exclusión, digamos, o una prohibición o encontrado un problema mayor para estos pacientes. Pero muchos estudios de vacuna, los pacientes que tenían condiciones inmunosupresoras y demás fueron excluidos. Entonces, digamos que la efectividad de esta vacuna y en este grupo de pacientes no ha sido establecida completamente. Sin embargo, es importante anotar que las vacunas que tenemos en el momento disponibles para COVID, ninguna es una vacuna viva o replicativa. Utilizan diferentes mecanismos para lograr la producción de anticuerpos e estimular la inmunidad celular frente a la proteína Spike, pero ninguna tiene un virus vivo que pueda traer problema o causar COVID en un paciente con cáncer. Y de acuerdo a la Sociedad Americana de Hematología, hay un grupo de pacientes inmunosuprimidos que puede tener una respuesta atenuada o ausente a la vacuna. Y estos son inmunodeficiencias que tienen que ver con la inmunidad adaptativa, la esplenectomía o asplenia funcional,
terapias dirigidas hasta las células B, a CD20, como el rituximab y otros de estos, terapias dirigidas hacia las células T, como el alemtuzumab y gamma-globulina antilinfocítica, muchos regímenes de quimioterapia, dosis alta de corticoides, y ahí me refiero a más de 20 miligramos día de corticoides, de prednisona o su equivalente, trasplantes de médula ósea en los primeros 3 a 6 meses, en los primeros 3 meses luego un trasplante de médula ósea, pues se puede vacunar si quiere, pero en realidad lo más probable es que no responda a nada. Entre 3 y 6 un poquito, y después de 6 sería lo ideal. Pacientes con enfermedad injerto de su huésped y pacientes con bajos conteos de células blancas. Ahora, este estudio es muy interesante y que es digamos, un preprint y que fue puesto allí en marzo 17, el estudio SOAP, trata de explorar el comportamiento de la vacuna de Pfizer de RNA en pacientes con cáncer. Y para este estudio, que fue hecho en el Reino Unido, el estudio SOAP, se estudiaron 205 voluntarios, 54 sin cáncer, 151 con tumores sólidos y otros más pequeños con tumores hematológicos. Y encontraron que luego de una primera dosis de la vacuna se encontró una respuesta en 39% de los pacientes con tumores sólidos, únicamente 13% en los tumores hematológicos y 97% sin cáncer. Sin embargo, en los tumores sólidos, luego que se colocó la segunda dosis, la respuesta subió al 95%. Por lo tanto, los tumores sólidos tienen una mejor, digamos, respuesta. Esta potenciación con la segunda dosis no se observó en los pacientes con tumores hematológicos, pero el grupo aquí fue muy pequeño. En términos de los efectos colaterales, aquí tenemos el grupo de pacientes con cáncer, aquí tenemos el grupo de pacientes sin cáncer y vemos, esta es la primera dosis y la segunda dosis. En términos generales, los efectos colaterales son mayores luego de la segunda dosis que la primera dosis. Pues eso gracias a Dios, porque si fuera al contrario, la gente no se pondría la segunda dosis. Pero miren que en términos generales los pacientes con cáncer tienen mucho menos efectos colaterales que los pacientes controles. No se observó ningún efecto colateral en 37% de los controles. En otras palabras, pues el 63% de los controles de los pacientes sanos tuvieron algún efecto colateral con la primera dosis de vacuna. Pero más o menos solamente la mitad de los pacientes con cáncer. Y de los efectos colaterales, en los pacientes con cáncer, la mayoría fueron efectos locales, es decir, inflamación y dolor en el brazo. Un porcentaje mucho más pequeño, efectos sistémicos que están en moradito, y efectos sistémicos y locales en un porcentaje más pequeño. Cuando vamos a la segunda dosis, que ocurrió a los 21 días de la vacuna de Pfizer, vemos como el 70% de los pacientes con cáncer no presentaron ningún problema, ¿sí? Y se redujeron de manera sustancial los otros efectos, mientras en los pacientes de grupo control predominaron en un 50% ya efectos sistémicos y locales. Por lo tanto, en términos de la tolerancia a la vacuna, esta fue muy bien tolerada en los pacientes con cáncer con efectos colaterales menores que los controles, y la mayoría de estos efectos a nivel local y en la primera dosis. En términos del tipo, aquí tenemos nuevamente el grupo de pacientes con cáncer, aquí tenemos el grupo de los pacientes sin cáncer y aquí los efectos colaterales, y vemos entonces cómo en los pacientes con cáncer ustedes pueden ver que las barritas son más pequeñas que en esto, es decir, la vacuna fue bien tolerada, es algo que pues, se le puede decir a los pacientes porque es real, ¿sí? Probablemente pues esto también implica, por la razón en cierto sentido, de una menor respuesta, pero fue mejor tolerada que en los otros pacientes. En términos de la respuesta de la vacuna, la respuesta en general, la mejor manera y más práctica de medirla son los anticuerpos de IgG anti-spike, no los anticuerpos de IgG totales, que normalmente son contra la nucleocápside. Los pacientes que tienen enfermedad natural
producen, digamos, una cantidad mayor de anticuerpos antinucleocápside y en una proporción menor anti-spike, e incluso algunos pueden no producir anti-spike o estar debajo del nivel de medición. Lo cual hace entonces que la evaluación de un paciente, si tuvo vacuna o enfermedad natural, pues digamos que hay que escoger qué prueba se mide. Y cuando vemos aquí los anticuerpos de IgG anti-spike, entre otras cosas, en todas las vacunas, digamos, es útil esta medición, ya que todas las vacunas, digamos, buscan ese tipo de reacción contra la espiga o espica. Y aquí vemos cómo fueron los resultados de los pacientes, digamos, sin cáncer, los pacientes con tumores sólidos, que pues hay un grupo importante pues debajo, ¿no? Pero de todas maneras algunos respondieron. Y miren los pacientes hematológicos, cómo la respuesta fue muy pobre. En términos de la inmunidad, de la respuesta, esta es la respuesta de anticuerpos o humoral. En términos de la respuesta de la inmunidad celular, por mediciones de gamma interferón, ustedes ven también el mismo tipo de respuesta en donde, digamos, los pacientes de tumores sólidos, digamos, en cierto sentido se parecen a los normales o son más parecidos, y existe una clara diferenciación en los pacientes con tumores hematológicos, leucemias, linfomas y ese tipo de circunstancias. Ahora, cuando nosotros, digamos, tratamos de evaluar el porcentaje de respuesta y comparar con no respuesta, en rojito fue el porcentaje que respondió, en blanquito los que no respondieron. Entonces aquí vemos los pacientes hematológicos y miren cómo la respuesta a la vacuna de los pacientes hematológicos fue inferior al 25% de manera global. Como los pacientes con tumores sólidos tuvieron respuestas alrededor del 60%, ¿sí? Cuando en esta vacuna el individuo normal estábamos hablando del 97%, y el efecto de los medicamentos o tratamientos para el tumor es muy importante. Vemos que si no está recibiendo tratamiento, pues la respuesta no varía en relación con esta. Pero si está bajo quimioterapia, la respuesta cae al nivel de los hematológicos alrededor del 25%, y vemos el efecto de la radioterapia un poco, digamos, baja la respuesta frente a nada, pero hay mejor respuesta que la quimioterapia. Entonces la quimioterapia tiene un efecto pues muy importante en disminuir la respuesta a la vacuna. Y en medio de esto, cuando vemos los pacientes hematológicos, que vimos que son los que menos responden, vemos que sumado a su poca respuesta se suma el hecho de que a mayor edad, mayor gravedad. Entonces, digamos, no es lo mismo tener una leucemia a los 40 años que a los 80 o a los 70, en donde, digamos, de ocurrir esta enfermedad, la situación es más grave. Y con mucha frecuencia tienen otras complicaciones como infecciones adicionales durante el episodio de COVID y daño de órganos que los llevan con frecuencia a la muerte. Ahora, ¿cómo es la situación de las variantes? Entonces, mientras haya más número de casos en una población, mientras el virus se replique más y pase de persona en persona y la cantidad, o sea, la carga viral global de virus sumada a todo lo que hay en una población sea mayor, la probabilidad de aparición de variantes y expansión es mayor. Por lo tanto, digamos, es muy importante, digamos, controlar la expansión de la enfermedad y disminuir el número de casos, ya que esto, digamos, controla la posibilidad numérica estadística de variantes. En el momento hay 3 variantes fundamentales, pero no sería raro que aparecieran posteriormente otros: la variante del Reino Unido, la variante surafricana y la variante de Brasil. Todas estas variantes tienen que ver con la espiga, que es el sitio puntual que atacan todas las vacunas. Por lo tanto, para medir la respuesta a todas las vacunas, el marcador subrogado es el IgG anti-spike, y digamos, todas se comparan frente a cómo responden a estas variantes o cambios en esta estructura del virus. Ahora, aquí tenemos una tabla que muestra la eficacia de las vacunas contra las variantes. Básicamente algunas vacunas, pues, dentro de cuales para nosotros es importante las que tenemos en el país, como son la de Pfizer, Johnson & Johnson y Sinovac. Probablemente la vacuna más utilizada en Colombia ahora, pues, es Sinovac.
cuya eficacia frente al virus original se sitúa en el 50%. Se considera que a este momento de tiempo la eficacia frente a esta variante es igual, frente a la variante surafricana es menor y a la variante brasileña se considera que la de Pfizer es igual, o sea, las mRNA son iguales y que tanto la de Janssen como Sinovac está disminuida. Pero esta consideración está dada por los niveles de anticuerpos y por lo tanto, digamos, esta situación puede cambiar en el tiempo. Este gráfico es al tiempo actual, pero habría que ver este gráfico en 1 año o en 2 años para saber la realidad del asunto. Cuando nosotros comparamos la eficacia de las diferentes vacunas para prevenir COVID severo, entonces encontramos que en estas vacunas existe una diferencia curiosa con otras vacunas, a diferencia, por ejemplo, de la vacuna del sarampión, que yo no digo que si previenen sarampión severo o sarampión leve, no, si yo digo previenen sarampión o previenen tétano. Aquí no, aquí digo si previenen la enfermedad grave y hospitalización o la leve. Y existe una diferencia en estas vacunas. Evidentemente, desde el punto de vista de una persona y de una sociedad, lo primero es prevenir la muerte y las complicaciones. Ahora, sería muy deseable que todo se pudiera prevenir. Pero desafortunadamente las vacunas no tienen esa potencia y se diferencian. Entonces, miremos que aquí, digamos, esta es la potencia frente a enfermedad severa, pero frente a enfermedad menos severa existe un porcentaje. Y aquí vemos entonces la situación de Sinovac, que es la vacuna más utilizada en el momento del país, en donde baja, digamos, esa posibilidad. Y esta eficacia frente a las variantes, la del Reino Unido, la de Brasil y la de Sudáfrica, está basada en el nivel de anticuerpo anti-spike. Entonces, la medición de anticuerpos que generan las diferentes vacunas se correlaciona con su eficacia frente a las variantes. Y entonces esto se convierte en una manera de medir esa fragilidad o fortaleza frente a las variantes. Y entonces este punto es muy importante. Entonces la pregunta es, ¿qué nivel de anticuerpos neutralizantes, es decir, capaces de frenar el virus, realmente nos protege de COVID? Entonces aquí tenemos en este gráfico el título de anticuerpos neutralizantes. Aquí tenemos la eficacia de la protección frente a infección total, digamos, por COVID. Y aquí vemos entonces en este grafiquito rojo lo que sucede con un individuo que ha presentado COVID, es decir, es el plasma del convaleciente, el individuo que sobrevivió. ¿Cómo es su protección? Hombre, la protección que ese individuo tiene, al menos a corto plazo, para evitar o para no tener otra COVID incluso leve, es 83-84%, como ustedes ven. Y dentro de esta gráfica ustedes ven cómo se sitúan las vacunas y por ejemplo ven cosas muy interesantes como las vacunas de mRNA, como la vacuna de Pfizer y Moderna, digamos, se sitúan con capacidad de generar una respuesta inmune más fuerte que la enfermedad natural. Y esa es la razón por la cual aquellos que han tenido enfermedad natural es prudente que se vacunen porque la respuesta inmune que generan estas otras vacunas en este contexto es mayor. Y la vacuna de los rusos, no siendo una vacuna de mRNA, combina una estrategia interesante y adquiere unos niveles de protección similares a los de Pfizer. Además que es muy importante. La vacuna de Johnson & Johnson está más bajo y la de Sinovac es la más baja. Esto es frente a enfermedad, digamos, global. Pero miren este detalle. Uno se requiere el 50% del nivel de neutralización efectivo, se estima que es el 20% de los niveles de convaleciente. O sea que usted con 20% de los niveles de convaleciente, si este es el convaleciente y usted tiene el 20%, que probablemente todo aquí, usted tiene una protección ya importante. Ahora, y solo se requiere el 3% de los niveles de convaleciente para una enfermedad severa.
Y entonces es la virtud de todas las vacunas. Cuando decimos que todas son buenas, sí, todas son buenas, porque todas están encima del 3% de nivel de convaleciente, por lo menos a corto plazo. Si esto se va a mantener a largo plazo o no, pues es incierto. Pero evidentemente hay vacunas mejores que otras en estos términos y como ustedes las ven en esta gráfica, y esta es la gráfica que muestra, digamos, la potencia de las diferentes vacunas. Y entonces, partiendo de esta base y partiendo de la base de que la vacuna se le pone a una persona y que esa persona no tiene contacto con nadie más con COVID en el tiempo, se estima que partiendo de una eficacia inicial alrededor del 95% de la vacuna de Pfizer y midiendo su nivel de anticuerpo, se estima que la eficacia total pues va a bajar alrededor del 70% a los 200 días y del 50% a los 250 días. Pero por otro lado, para otras vacunas con potencias iniciales más bajas, esta situación se hace pues más rápido. Ahora, el efecto sumatorio de haberse vacunado y vivir en una comunidad en donde circule el COVID puede mantener o presionar estos niveles en un punto más alto. Y entonces ahí se forma una cosa paradójica porque el mantener algún grado de endemia podría paradójicamente fortalecer a las personas que se han vacunado. Eso pues es discutible, pero numéricamente real. Ahora, cuando nosotros comparamos la respuesta, y aquí tenemos el plasma convaleciente y aquí tenemos el 50%, ¿sí? Y aquí tenemos el nivel de protección mínimo. Miren las diferentes vacunas. Miren, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, cómo se supera la respuesta inmune de la enfermedad natural, cómo se sitúa la de AstraZeneca y cómo pues la de Sinovac está por debajo, pero aún encima pues del 3%, lo cual protege para enfermedad grave. Frente a la importancia de la segunda dosis, es claro que la segunda dosis produce un booster o un incremento marcado de los títulos. Y aquí en el cuadrito rojo ven, digamos, lo de la vacuna de Pfizer que se está usando pues, en el momento, que tiene 10 microgramos, cómo, digamos, esto es el resultado pues con la primera dosis y cómo a medida que pasan los días se aumentan los títulos y por lo tanto la segunda dosis es fundamental. Ahora no tiene que ser exactamente ese día, incluso si se demora más puede ser mejor, pero entonces viene a jugar es que cuánto me demoro en tener realmente esa inmunidad protectora y cuánto es mi riesgo y entonces en base a eso pues se pueden mover las cosas. Entonces podemos decir que las vacunas de mRNA son 4 a 7 veces menos efectivas para la variante brasileña. También para la variante de Sudáfrica funcionan bien, pero pues la vacuna de AstraZeneca es menor. Y entonces todas estas vacunas tienen el problema de que sus títulos de anticuerpo cambian en el tiempo. Por lo tanto, en el momento se están estudiando posibilidades de cambiar el diseño de vacunas o colocar más dosis y específicamente de la vacuna de Pfizer hay estudios en curso explorando una tercera dosis. Entonces, en relación a las vacunas de COVID, podemos decir, primero, que estas vacunas son seguras, o sea, son seguras y son mejor toleradas en los pacientes con cáncer que en la población general. Segundo, de las vacunas disponibles hasta ahora, no tenemos elementos vivos o replicativos y no ofrecen problema a un paciente que esté recibiendo tal o cual quimioterapia o un trasplante. Pueden ser colocadas a pacientes con diferentes enfermedades, como pacientes con tumores, trasplantados, ya trasplantados, en quimioterapia o edad avanzada. Se pueden poner a pacientes anticoagulados siempre y cuando su nivel de anticoagulación esté dentro del rango terapéutico. Y los efectos de estas vacunas en general son mínimos y son menores en las personas inmunosuprimidas. Se recomienda que aunque usted haya presentado COVID, es prudente que se coloque una vacuna, como les expliqué. Esto potencia la inmunidad mejor que la enfermedad natural. Aunque a corto plazo el riesgo que una persona presente nuevamente COVID después de haberlo desarrollado es inusual. Y en términos generales, y dadas las circunstancias actuales, no estamos en condiciones de escoger cuándo y qué vacuna, y se debe colocar la vacuna que le corresponda una vez pueda tener su turno. Sin embargo, debe guardar muy bien estos registros, ya que en mi concepto es muy probable que en el tiempo
puedan cambiar algunas indicaciones, especialmente para estas personas, y podría considerarse la revacunación con una u otra vacuna posteriormente. Hay estudios en curso que muestran que en colocarse una vacuna de una marca y otra de otra marca no es perjudicial y antes es benéfico. Por otro lado, es importante comprender que la respuesta a la vacuna no es igual en todas las personas. Esto es fundamental. Ahora, si uno puede, si es posible, debe escoger el momento más apropiado para obtener una mayor respuesta. Pero, pues esto es muy difícil y no se sabe con toda la certeza cuál puede ser el momento más apropiado para todas las personas. Si uno puede escoger, pues lo ideal sería que fuera un mes o más antes de un trasplante de órgano sólido, un mes luego de un trasplante de órgano sólido, 6 meses o más luego de un trasplante de médula ósea, en quimioterapia cuando la quimioterapia se haya ido, sea un mes o más. Y en todos los casos en donde la respuesta es inmune, podría ser útil un tiempo después medir la respuesta. Esta es una opinión personal, no aceptada por todas las personas, pero me parece que en los pacientes inmunosuprimidos, en donde no sabemos qué tanto puedan responder, podría ser útil tener una medición para saber si ese paciente en particular, una vez se pueda, haya disponibilidad y demás, podría ser sujeto a unas dosis adicionales de vacuna, teniendo en cuenta que no es peligroso para esta paciente, teniendo en cuenta que no hay problema colocarse una vacuna de una fabricante y luego de la otra, y que la siguiente vacuna podría eventualmente ser colocado en un mejor momento inmunológico para dicha persona. Por otro lado, es importante comprender, especialmente en el grupo de pacientes inmunosuprimido, que es incierto qué tanto nivel de protección pueda desarrollar con la vacuna. Entonces, la recomendación es que se la coloque, pero que comprenda este grado de incertidumbre y que luego de colocarse la vacuna no olvide los cuidados de protección. No piense que porque tiene la vacuna es invencible. Eso es una mentira, eso es un error, más en este grupo de personas. Y saber que las vacunas, una persona en particular, la pueden proteger de dos formas. Una es la respuesta personal a la vacuna, que en este grupo de pacientes es frágil e incierta, y otra es la inmunidad de rebaño, que es la que probablemente va a proteger mejor a estas personas y por lo tanto, aparte de vacunar la mamá que tiene cáncer de seno, pues los hijos y el nieto calavera que sale a pasear, que se va en Semana Santa por allá, que sale a todas las fiestas y que va a visitar a la abuelita, ese es el que llega con la enfermedad para la abuelita. Y a mí me dicen, doctor, pero es que mi mamá lleva un año cuidándose. Sí, claro, y el nieto bobo que tiene, ¿qué? Ese llegó y acabó con el año de cuidados. Entonces, es muy importante continuar con todas las medidas de protección hasta tanto un porcentaje sustancial de la población donde vive y con quienes se relaciona estén vacunados y hasta tanto las estadísticas globales del país permitan tener tranquilidad, ya que confiar en la respuesta personal a la vacuna, especialmente en este grupo de personas, es muy compleja. Por otro lado, las personas que ya han presentado COVID solo requieren una dosis adicional de vacuna. Esto fue confirmado con la vacuna de Pfizer para lograr un nivel de anticuerpos pues parecido al que se colocó 2, incluso un poco superior. Pero ¿cuántas personas que han tenido COVID se han vacunado de manera completa? Muchísimas. ¿Por qué? Porque en muchas personas esta enfermedad ha sido asintomática y no lo saben y no ha pasado nada. Y es importante recordar que en lo posible, 14 días antes y 14 días después de colocar esta vacuna, pues no se deben colocar otras vacunas y en lo posible, pues agentes inmunosupresores, cosa que hay veces no es muy posible. Por otro lado, hay que tener en cuenta este punto, que los círculos de las reuniones son muy importantes. Una persona piensa que está muy cuidada, que está en su casa. Los abuelos creen que porque no salen están bien y todo. Pero a los abuelos los visita el nieto que visitó la novia y la novia al otro y el otro y se fue a la fiesta y al paseo. Y finalmente esta persona que está confinada en su casa y que cree que no se relaciona con nadie, se relacionó con mucha gente a través de esos visitantes. La persona que lo cuida, la persona y los individuos jóvenes que, como vimos en las gráficas iniciales, en el momento actual son los mayores, digamos que mueven más la epidemia y en un porcentaje muy grande son asintomáticos y por lo tanto creen que no son peligrosos. Y por otro lado,
La Semana Santa, pues es muy grave, pues está bien que pongan ahora medidas de confinamiento, pero la verdad que la estupidez es muy grande porque esas medidas debían haber sido hechas previamente, porque en este momento pues la utilidad pues ya es pobre cuando ya el derrumbe está encima. Finalmente, es muy importante colocarse las vacunas, pero no confiarse demasiado. En realidad en la vida no se debe confiar excesivamente en nada. Este es el nivel de confianza. Es grave no tener confianza, es grave tener excesiva confianza. Hay que tener un punto justo y sopesar las medidas. Colocarse la vacuna, pero cuidarse. Medirse los anticuerpos y estar al tanto si son bajos o no detectables para ver en qué momento podría colocarme otra dosis o qué otra medida podría tomar. Vamos a empezar estudios también de medicamentos quimoprofilácticos preventivos para la enfermedad. Entonces, todas estas medidas se unen para protegernos y especialmente proteger a esta población. Esperamos en las siguientes 3 o 4 semanas iniciar unos estudios de profilaxis para los familiares y contactos de pacientes hospitalizados con COVID, con una droga que se llama molnupiravir, que esperamos sea de utilidad. Sin embargo, pues el tiempo lo dirá. Entonces no debemos vernos como ese gatico. No por colocarnos la vacuna nos convertimos en un león, en una situación poderosa. Eso no es cierto. La vacuna es un mecanismo adicional, pero hay que acumular mecanismos adicionales de protección. Y eso es clave para estos pacientes. Bueno, muchas gracias, espero que haya sido de utilidad y el mensaje fundamental para los pacientes con cáncer es que se deben vacunar rápidamente, que la vacuna es bien tolerada, pero que la respuesta en ellos es incierta y pobre y que no deben abandonar las medidas de protección del caso. Y en mi concepto, nuevamente, no todo el mundo lo acepta, creo que en ciertas circunstancias valdría la pena medir la respuesta para saber hasta qué punto un paciente está protegido o no protegido, o respondió o no respondió a la vacuna. Muchas gracias.